Hay una imagen que circuló el 14 de marzo de 2026 y que en menos de 2 segundos resumió una guerra entera. Un proyectil cayendo sobre la oscuridad del desierto del Negev, en el sur de Israel. En aquel momento parecía solo otro destello en una noche de sirenas, interceptores y miedo. Pero hoy, 17 de mayo de 2026, esa imagen se ve de otra manera. Ya no es únicamente el registro de un misil iraní explotando a distancia, es una fotografía anticipada de lo que esta guerra terminó siendo. Una mezcla de poder militar, desgaste estratégico, diplomacia rota, energía global bajo amenaza y un Medio Oriente que todavía no encuentra una salida clara. Bienvenidos a Crono Capital. Quédate conmigo, porque lo que vamos a recorrer no es solo la historia de un proyectil en el Negev, sino cómo una guerra que comenzó el 28 de febrero terminó transformándose en un alto el fuego frágil, una crisis marítima en el estrecho de Hormuz y una negociación que hasta hoy sigue al borde del colapso. Para entender por qué aquel destello importó tanto, hay que volver al principio. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Irán. Israel la presentó como Operación Roaring Lion, mientras Washington la incorporó dentro de la campaña estadounidense conocida como Operation Epic Fury. Según el propio ejército israelí, ese primer día participaron aproximadamente 200 aeronaves israelíes que lanzaron más de 550 municiones sobre más de 500 objetivos iraníes, en lo que Israel describió como la mayor salida de combate en la historia de su fuerza aérea. Los blancos incluyeron defensas aéreas, estructuras del programa de misiles y posiciones militares en el oeste y centro de Irán. Desde Washington, la operación fue presentada como una campaña de objetivos amplios: degradar las capacidades balísticas y de drones de Irán, destruir parte de su capacidad naval y golpear su base industrial de defensa. La Casa Blanca dijo después que la fase principal de combate había durado 38 días y que Irán había aceptado un alto el fuego vinculado también a la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero entre el lenguaje de victoria de Washington y la realidad sobre el terreno quedó una distancia enorme, porque el alto el fuego no significó paz, y la pausa militar nunca eliminó por completo la posibilidad de volver a los bombardeos. Irán respondió desde las primeras horas con oleadas de misiles y drones contra Israel y contra posiciones estadounidenses en la región. Durante los primeros días, el ritmo de fuego iraní fue intenso. Analistas militares señalaron que Teherán había reconstruido parte importante de su arsenal tras la guerra de junio de 2025, pero también que la campaña aérea estadounidense e israelí golpeó con rapidez lanzadores móviles, depósitos, radares y sistemas de apoyo. El punto clave no fue solo cuántos misiles tenía Irán, sino cuántos podía lanzar, desde dónde, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo sin perder sus plataformas de lanzamiento. Ahí entra el dato que cambió la lectura militar del conflicto. Para el 10 de marzo, The Jerusalem Post reportaba que la tasa de lanzamientos balísticos iraníes había caído alrededor de un 92%, desde un pico de 480 lanzamientos el 28 de febrero, hasta unos 40 el 9 de marzo. El mismo análisis señalaba que los drones habían seguido una curva similar y que en los primeros 10 días Irán había disparado 2.410 misiles y 3.560 drones, según esas estimaciones. Esa caída no significaba que Irán hubiera quedado indefenso, pero sí mostraba que el ritmo inicial de saturación no podía sostenerse indefinidamente. La imagen del Negev fue captada en video y publicada por Al Jazeera el 14 de marzo. En la grabación se observa el momento en que un proyectil cae en el sur de Israel y una explosión ilumina el fondo de la toma, después de un impacto atribuido a un misil iraní la noche anterior. Ese clip se convirtió en una especie de símbolo visual de la guerra. No mostraba una batalla completa, no mostraba centros de mando ni mapas estratégicos, pero sí mostraba lo que la gente común veía desde el suelo, en la oscuridad, sin saber si el siguiente impacto caería lejos o cerca. Lo que ocurría en el Negev no estaba aislado. Israel enfrentaba presión desde varias direcciones. Por un lado, Irán seguía intentando demostrar que conservaba capacidad de respuesta. Por otro, el frente norte con Líbano y Hezbollah seguía abierto, aunque con intensidad variable. En marzo y abril, los combates, ataques de represalia y bombardeos israelíes en el sur del Líbano mantuvieron viva la posibilidad de una guerra regional más amplia. Y aunque después se alcanzó una tregua entre Israel y Líbano, esa tregua tampoco significó una paz estable. Hoy, la situación ha cambiado de forma, pero no de fondo. La guerra abierta de los primeros 38 días dio paso a un alto el fuego anunciado en abril, pero ese alto, el fuego se convirtió rápidamente en una estructura frágil, llena de excepciones, acusaciones y zonas grises. El 1 de mayo,
Trump notificó al Congreso que las hostilidades iniciadas el 28 de febrero habían sido terminadas, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de futuras acciones militares y mantuvo cambios en la postura de fuerzas estadounidenses en la región. Esa declaración tuvo también una lectura interna en Washington. Bajo la ley de poderes de guerra, declarar terminadas las hostilidades podía reducir la presión del Congreso para exigir autorización formal a una campaña prolongada. Pero sobre el terreno, el conflicto no terminó de forma limpia. El estrecho de Hormuz se convirtió en el nuevo centro de gravedad. Irán había utilizado la amenaza marítima como herramienta de presión, y Estados Unidos respondió con bloqueos, operaciones navales y medidas para proteger o controlar el tránsito de buques. AP reportó que Irán había bloqueado en gran medida esa vía crítica para la energía global, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, provocando alzas en los precios del combustible y sacudiendo los mercados mundiales. Al mismo tiempo, Washington impuso su propio bloqueo sobre puertos iraníes desde el 13 de abril, lo que convirtió el fuego en una pausa militar incompleta, atravesada por una confrontación económica y naval. 7. El 9 de mayo, la fragilidad quedó expuesta otra vez. AP informó que fuerzas estadounidenses habían disparado contra 2 petroleros iraníes y los habían inutilizado después de intercambios de fuego en el estrecho de Hormuz. Washington sostuvo que los buques intentaban romper el bloqueo de puertos iraníes. Irán, por su parte, advirtió que cualquier ataque contra sus petroleros o barcos comerciales sería respondido con un asalto pesado contra bases estadounidenses o buques enemigos. Lo más importante es que, incluso después de esos incidentes, Trump dijo que el fuego seguía vigente. Esa frase resume el absurdo estratégico del momento. Las partes podían dispararse, bloquearse, amenazarse, y aún así decir que la tregua seguía viva. Luego llegó otro golpe diplomático. El 10 de mayo, Irán respondió a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra a través de mediadores pakistaníes. Trump rechazó rápidamente esa respuesta como totalmente inaceptable. Según AP, la televisión estatal iraní describió la propuesta estadounidense como una exigencia de rendición, mientras Teherán insistía en reparaciones de guerra, soberanía completa sobre el estrecho de Hormuz, fin de sanciones y liberación de activos congelados. Washington, en cambio, buscaba un acuerdo para terminar la guerra, reabrir el estrecho y limitar el programa nuclear iraní. La distancia entre ambas posiciones volvió a mostrar que la negociación no se trataba solo de detener disparos, sino de definir quién podía presentar la pausa como victoria. Por eso, a día de hoy, la frase que mejor define el estado del conflicto no es paz, sino alto el fuego en soporte vital. Axios reportó el 11 de mayo que Trump estaba considerando nuevas opciones militares porque Irán no había aceptado concesiones significativas sobre su programa nuclear. Entre las opciones mencionadas estaban reactivar operaciones para guiar buques por Hormuz o incluso retomar bombardeos contra objetivos aún no atacados. La misma información citó a Trump diciendo que tenía un plan y que Irán no podía tener un arma nuclear, mientras funcionarios estadounidenses hablaban de aumentar la presión para forzar concesiones. Israel tampoco considera la guerra cerrada. El Council on Foreign Relations resumió el 10 de mayo que Netanyahu había dicho que la guerra no ha terminado y que todavía quedaba trabajo por hacer sobre los sitios de enriquecimiento y los misiles balísticos iraníes. El mismo reporte señalaba nuevos ataques con drones contra países del Golfo, incluyendo reportes de incidentes en Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra que aunque la intensidad cambió, la guerra siguió proyectándose fuera de Israel e Irán. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de la narrativa oficial. Washington e Israel presentaron la campaña como una degradación devastadora de las capacidades iraníes, pero reportes posteriores empezaron a matizar esa visión. Le Monde informó el 15 de mayo que, según inteligencia estadounidense citada por The New York Times, Irán había recuperado acceso a 30 de 33 sitios de misiles a lo largo del estrecho de Hormuz, tras un mes de alto el fuego. El mismo reporte indicó que Irán aún conservaba grandes instalaciones subterráneas y que aproximadamente el 70% de sus lanzadores móviles seguirían operativos, una evaluación que contradice la idea de una eliminación total de la amenaza. Esto no significa que Irán haya salido intacto. La infraestructura militar iraní recibió golpes severos. Sus sistemas de defensa aérea fueron dañados, sus ritmos de lanzamiento disminuyeron y su margen de maniobra se redujo. Pero tampoco significa que la guerra haya eliminado la capacidad iraní de presionar a Israel, al Golfo o al comercio energético mundial. La diferencia entre destruir una capacidad y reducir temporalmente su uso es enorme. Y esa diferencia es justamente lo que hoy define la incertidumbre. Irán puede estar debilitado, pero no necesariamente neutralizado.
Mientras tanto, el frente libanés entró en una fase igualmente ambigua. El 16 de mayo, Le Monde reportó que Israel y Líbano acordaron extender la tregua por 45 días tras conversaciones en Washington. Pero el mismo reporte aclaró que el alto el fuego iniciado el 17 de abril había sido en gran medida simbólico. Redujo los choques, pero no los detuvo. Incluso durante el periodo de tregua se produjeron ataques, incluyendo un bombardeo israelí en el sur del Líbano, que mató a 6 personas, entre ellas 3 paramédicos vinculados al Comité Islámico de Salud. Eso significa que el mapa actual del conflicto tiene 3 capas. La primera es la capa militar directa: Estados Unidos, Israel e Irán, con ataques, defensas aéreas, misiles, drones y operaciones navales. La segunda es la capa regional: Hezbollah, Líbano, los países del Golfo, bases estadounidenses, rutas marítimas y actores que intentan no quedar atrapados en una guerra total. La tercera es la capa diplomática y económica: negociaciones vía Pakistán, presión de Rusia, Arabia Saudita y otros mediadores, precios del petróleo, seguros marítimos, sanciones, activos congelados y la pregunta de quién puede declarar victoria sin aceptar una rendición política. El proyectil del Negev, visto desde hoy, pertenece a la primera fase de esta historia. Fue parte de la etapa en la que Irán intentaba demostrar que aún podía golpear territorio israelí pese a los bombardeos sobre sus lanzadores. Pero el conflicto ya no se resume en cuántos misiles caen sobre Israel. Ahora la pregunta es más amplia. ¿Cuánto control conserva Irán sobre sus capacidades subterráneas? ¿Cuánto está dispuesto Estados Unidos a arriesgar para imponer un acuerdo? ¿Cuánto margen tiene Israel para seguir presionando sin abrir todos los frentes? ¿Y cuánto puede soportar la economía global si Hormuz vuelve a cerrarse o si los mercados perciben que la tregua se rompe? La guerra también expuso una verdad incómoda sobre la diplomacia. Antes del 28 de febrero hubo intentos de negociación, contactos indirectos y mediaciones regionales, pero la brecha central nunca se cerró. Washington e Israel querían una reducción drástica y verificable del programa nuclear y de misiles iraní. Teherán quería preservar soberanía, capacidad de disuasión y alivio de sanciones. Esa brecha sigue siendo la misma hoy. La diferencia es que ahora hay destrucción acumulada, muertos, bloqueos navales, presión energética y gobiernos que necesitan justificar ante sus poblaciones lo que ya ocurrió. En Israel, cada alerta de misil cambió la vida cotidiana. En Irán, los bombardeos golpearon infraestructura militar, centros urbanos y sistemas de mando. En Líbano, la frontera volvió a convertirse en una zona de incertidumbre permanente. En el Golfo, bases, buques, petroleros y rutas comerciales entraron en la misma ecuación de riesgo. Y en Washington, la guerra se convirtió también en un debate interno sobre autoridad presidencial, costos militares y la posibilidad de que una campaña presentada como breve termine convirtiéndose en una crisis prolongada. Por eso, cuando hoy miramos aquel video del Negev, ya no vemos solo una explosión nocturna. Vemos el aviso de una guerra que cambió de forma varias veces. Primero fue una campaña aérea masiva, luego una guerra de misiles, después una batalla de desgaste, más tarde un alto el fuego condicionado y finalmente una crisis de navegación global. Cada fase dejó algo sin resolver. Los misiles no desaparecieron. El programa nuclear no quedó cerrado mediante un acuerdo verificable. Hezbollah no fue completamente separado del conflicto regional. Hormuz no volvió a ser simplemente una ruta comercial normal, y la confianza entre Washington y Teherán, si alguna vez existió, quedó todavía más destruida. Lo que viene ahora depende de 3 posibilidades. La primera es que la diplomacia logre convertir este alto el fuego frágil en un acuerdo más amplio, con garantías sobre el programa nuclear iraní, reapertura sostenida de Hormuz, alivio parcial de sanciones y mecanismos de verificación. La segunda es que las partes mantengan una guerra de baja intensidad, bloqueos, ataques limitados, drones, amenazas y negociaciones intermitentes sin un acuerdo final. La tercera, y la más peligrosa, es que un incidente en Hormuz, en Israel, en Líbano o en una base estadounidense rompa la tregua y devuelva a la región a una fase de bombardeos abiertos. A día de hoy, 17 de mayo de 2026, no hay una paz definitiva. Hay una pausa incompleta, una negociación difícil y una guerra que todavía proyecta sombras sobre el petróleo, la seguridad marítima, el equilibrio regional y la política interna de las potencias involucradas. El proyectil que cayó en el Negev el 14 de marzo fue una señal de que Irán aún podía responder. La crisis de Hormuz, en mayo, es la señal de que Irán aún puede presionar al mundo sin necesidad de lanzar cientos de misiles sobre Israel. Y la reacción de Washington muestra que Estados Unidos tampoco ha cerrado la puerta a volver a la fuerza militar.
Eso es lo que cayó sobre el desierto del Negev aquella noche. No solo metal, fuego y explosión. Cayó una advertencia. Cayó la prueba de que una guerra moderna no termina cuando baja el número de misiles, ni cuando un presidente declara que las hostilidades han terminado, ni cuando se firma una tregua que todos violan de forma limitada, pero nadie quiere declarar muerta. Cayó la imagen de un Medio Oriente atrapado entre la guerra abierta y la paz imposible. Y hoy, desde Crono Capital, la conclusión es clara. El destello del Negev no fue el final de una historia. Fue apenas una de las luces más visibles de una crisis que todavía no se apaga.